Buenas noches, amigos, señoras y señores, bienvenidos. Esta es otra edición más del programa que emite el Partido de Evolución desde Lima, Perú, para todo el país, con los análisis que hacemos desde el propio partido sobre la situación de la realidad actual, pero visto desde la perspectiva de las 5 reformas. Los saludan José Luis Tapia Rocha y quien les habla Juan Alberto Salas, que también está llegando esta señal conectada hacia Onda Popular en Bambamarca. Agradecemos a Roy Peralta por este servicio que nos presta, esta amistad de vincularse con nuestra señal, como a Valentín Escobar allá en Huancavelica con Radio Chenchec FM, ambas emisoras que están reproduciendo esta señal en estos instantes para los pueblos hermanos del interior del país. Bueno, hoy día tenemos 4 temas para conversar con ustedes. Les damos la bienvenida y vamos a empezar con el primer tema de esta noche. Y el tema lo hemos titulado Los empleos no se crean con leyes. Aquí está José Luis Tapia Rocha explicando el tema. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos, queridos amigos líderes de evolucionarios. Estamos en este programa, como siempre, llevando la coyuntura actual bajo el análisis liberal clásico del Partido de Evolución. Como ustedes saben, un partido liberal de derecha, con muchas ganas, y conservador a la vez. Bien, el tema es que esta semana hemos tenido la grata y la ingrata sorpresa de haber sido testigos de la aprobación de una ley llamada Ley de las Trabajadoras del Hogar. Y decimos esto porque la parte grata es que no hay que olvidarnos siempre de nuestros hermanos peruanos, quienes afrontan dificultades económicas en la búsqueda de empleo, lo cual es positivo. Pero los medios empleados para lograr el objetivo de dar empleo ha sido errado, y ahí viene lo ingrato. Resulta que las personas que trabajan en el hogar ahora tienen una ley, nosotros para nuestro concepto es mala, por lo siguiente. En la actualidad aproximadamente hay 500.000 de trabajadores del hogar, ¿ya? Porque no solamente son mujeres las que trabajan en el hogar, sino también hay hombres, pero es muy reducido el porcentaje de participación de los hombres, apenas llega al 4%, mientras en el caso de las mujeres es el 95%. Estamos hablando de 452.000 a 500.000 de personas que trabajan para hogares
de personas, de terceras personas. Y esta ley resulta que le otorga una serie de beneficios, por ejemplo, CTS, para comenzar, 930 soles que van a ganar, además 14 sueldos de 12 trabajados, además su seguro médico, ¿no? O sea, tiene que tener buenas condiciones las casas, además mínimo tiene que tener 18 años para arriba. O sea que si hay menores de edad de 17, no, están excluidas principalmente. El tema es que como es un mercado electoral interesante para los que han aprobado la ley, estamos hablando de 500.000 de personas, los congresistas no ven trabajadores del hogar, sino lo que ven son 500.000 de votos. O sea, ellos lo están haciendo por los votos, no porque, en fin, si pudieran hacerlo de otra manera, seguramente lo podrían. Pero en este caso han pensado en los votos que hay detrás, porque como hay una Federación Nacional de Trabajadores del Hogar, entonces su organización es la que ha estado detrás. Han habido informes incluso de la Defensoría del Pueblo, por allá por el año 2012. Entonces estamos hablando de un mercado electoral que ha conseguido su propósito. Es decir, ahora la van a formalizar. ¿Cuál es la parte ingrata de este tema? Es que los hogares se van a convertir prácticamente en empresas. Empresas. ¿Y qué quiere decir una empresa? Una organización, una estructura organizativa dentro del hogar. ¿En razón a qué decimos esto? Decimos porque el hogar, como hay padre, madre, hijos, entonces ahora uno de ellos, o dos de ellos, no sabemos finalmente cómo se van a organizar, van a tener que llevar la contabilidad de la persona que va a emitir una boleta de pago. O sea, nosotros estamos previendo de que dentro va a necesitarse servicios de planilla, servicios contables, servicios tributarios. Y encima tienen que ir a hacer declaraciones juradas de haber pagado vía PDT, o tal vez tengan que ir al Banco de la Nación a depositar el impuesto a la renta de las personas que contribuyen al trabajo del hogar, porque ellos van a ganar dinero, 930 soles, y se le va a hacer un descuento que se llama impuesto a la renta, creo que es del 8%, si no me equivoco. Encima van a tener que llevar una planilla, o sea, tiene que saber descontar en cada columna y va a tener que multiplicar, dividir la CTS entre el número de sueldos que va a percibir, y esto se paga a mitad de año, en mayo, y la otra se paga a finales de año. Va a tener que hacer bien exacto el cálculo, porque si no hace bien exacto el cálculo, le puede caer su multa al hogar. O sea, para comenzar, la parte tributaria va a tener que sacar bien el porcentaje de descuento para pagarle de bruto a neto. Eso es otro tema que va a tener que aprender el hogar, 2 o 3 personas, para que lleven esa contabilidad. La parte tributaria también. Ahora, lo que más o menos pensamos es que esta ley no se va a quedar así nomás, le van a dar más dientes. ¿Qué significa darle más dientes? Significa que la ley como tal va a tener que complementarse con otras leyes adicionales. Por ejemplo, ¿cómo se sabe si la trabajadora del hogar le están pagando adecuadamente, le están descontando adecuadamente, le están dando las condiciones normales para que desempeñe su labor, si le están dando una escoba en buenas condiciones, un trapo para que limpie los pisos? Es decir, ¿qué entidad tendría que fiscalizar a los hogares, porque ahora van a ser como empresas? Van a tener que ir a hacer una inspección ocular, como hacen en las empresas. Van a tener que ir, tocar la puerta. Somos del Ministerio de Trabajo, somos de la SUNAFIL, o sea, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. O sea que si usted está en hora de almuerzo y se aparecen los funcionarios del Ministerio de Trabajo, tiene que estar atento a esa inspección. O sea, va a tener que dejar entrar a un funcionario a su hogar para que haga la inspección ocular, y después tiene que ir a los libros, planilla, tiene que ver el reloj donde usted tiene que instalar, donde la persona que entra a trabajar en el hogar tiene que marcar adecuadamente su tarjeta y tiene que entrar de salida y de entrada. Es decir, va a tener que usted montar una infraestructura de empresa dentro de su hogar. Esa es la principal, digamos, costos adicionales que le trae esa ley por haberse aprobado de esa manera. Consecuencias
no deseadas, más informalidad laboral. Es decir, ahora ya los hogares no van a querer contratar bajo la modalidad formal, sino que va a tratar de evadir. Segundo, ahora ya no van a conseguirse personas de mayor de 18. Ahora la tendencia es conseguir ahora menores de 18 y que ya no sea en Lima, sino sea de provincia. Entonces van a buscar la forma, los hogares, para evitarse todos estos costos legales, de contratar personas que están fuera de la ley. Eso es lo que va a conducir esta ley que se ha aprobado. Juan. Sí, hay algo que es importante mencionar. Acá hay una falta de óptica porque no se está mirando la situación real del problema, sino que se están mirando los votos que se puedan conseguir con este escándalo populista. Entonces, al mirar los votos, lo miran desde una perspectiva que ellos tienen. Ellos siguen mirando la perspectiva de la lucha de clases, del empleado, el pobrecito, etcétera, pero no están entendiendo cómo está funcionando también ahora este sistema. Los empleados del hogar prácticamente ya no son empleados del hogar, son emprendedores que venden un servicio doméstico. Te dicen, señor, yo le limpio su casa, le cobro tanto, puedo ir tal día, señor, yo le lavo la ropa, le cobro tanto, puedo ir tal día, negocia en el mercado su tarifa y te da el servicio, te atienden un día, porque ya la mayoría son departamentos, en fin, hay mucha gente que vive en casas pequeñas, qué sé yo, y vienen y te ofrecen el servicio. Entonces te atienden a ti y al otro día lo ves que están atendiendo al vecino del edificio del costado, al vecino de arriba, al vecino de más allá. Y entonces tienen su cartera de clientes. Eso está ocurriendo. Se han vuelto emprendedores de servicio doméstico y no necesitan esta ley. Si tú le pones una tarifa de tanto sueldo, ellos van a mirar y dicen, no, yo estoy ganando más. Yo estoy ganando más, ¿no? Y encima no tengo que ser descontado en impuestos o cosas que trae la ley misma. Estoy ganando mejor. Entonces, tampoco le conviene al que da el servicio, tampoco le conviene esta ley. Esta ley ha sido vista indudablemente solo para ganar votos, pero no ha comprendido lo que está ocurriendo en el mercado, el servicio doméstico. El servicio doméstico ya no es patrón sirviente, ahora es proveedor de un servicio y cliente. Es una expresión de una relación dinámica emprendedora en el mercado. Así se está dando el tema. Vienen y por horas te trabajan, en la mañana en tu casa, en la tarde están en otro lado y al día siguiente van a otro lado. Están ofreciendo sus servicios y están ganando por el servicio. Ellos ponen su tarifa. Ellos miden cuánto cuesta su trabajo y ellos definen el precio de su servicio. Tú lo tomas o lo dejas. Es así como está funcionando ahora y eso no se ha contemplado. Ahora, si no tuviéramos un Estado engorroso, un Estado socialista, un Estado lleno de malas leyes, trámites tan engorrosos y, en fin, impuestos tan amplios, tantos impuestos, esta gente no sería informal. Te daría tu factura. Sería una cosa muy diferente. El problema, así que el problema no es esta ley. El problema es que el mercado ya resolvió el problema del servicio doméstico. Hace tiempo el mercado lo ha resuelto y lo ha resuelto bajo el esquema del espíritu emprendedor. Los que ahora atienden en servicios domésticos son emprendedores, han entendido mejor la jugada y van y resuelven el tema aquí, después cruzan, resuelven donde el otro vecino y no tienen patrones, tienen clientes. Eso no lo ha contemplado esta ley. También eso están enajenados, divorciados de lo que está ocurriendo. Queremos Esa es una añadir opinión. algo, Juan, queremos añadir algo respecto a esta ley. Esta ley responde a una organización internacional llamada la OIT. Hay un convenio, el 189, que ha dado el marco jurídico para obligar prácticamente a los congresistas a dar esta ley, a aprobarla. Esa es una de las consideraciones que nosotros hacemos en el partido.
Por una razón simple. La OIT legisla para organizaciones o para países que tienen altos estándares económicos. Y aquí la realidad es que esta ley que ha sido importada, trayendo los consejos de la Organización Internacional de Trabajo, ha prácticamente aprobado una ley que no tiene mayor futuro. Señor director, por favor, ponga la realidad laboral, cómo están los empleos en Lima, qué sectores son los que ahorita están ampliando sus números de vacantes y cuáles las que se están contrayendo. En esta gráfica, nosotros podemos observar la caída tremenda que hay de los empleos durante los meses de la cuarentena. En realidad, por ahí debieron haber dado una ley para derogar todas las leyes que impiden la creación de empleo, porque realmente los empresarios están con ganas de crear empleo, pero hay leyes malas que le impiden que se formalicen, entonces se vuelve atentatorio contra la creación de empleos. Por eso nosotros hablamos del mercado libre, porque queremos que sea libre de estas leyes malas, libre para que cualquier persona pueda encontrar empleo, libre de fraudes. En la siguiente gráfica, señor director, podemos ver otra gráfica que nos va a hablar acerca de las ciudades donde hay mayor empleo. Por ejemplo, en el caso de La Libertad y Lima, son las que han generado más empleo, mientras la de Junín, Cusco, Lambayeque, es decir, la de las zonas andinas y costeras, han tenido un impacto tremendo la cuarentena. Entonces, no se crea con ley los empleos, se crea con mercados, pero con mercados libres, con inversión privada, donde haya una desregulación total de la economía, y eso es lo que proponemos nosotros en el Partido de Evolución. ¿Sí, Juan? Sí, bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos otro tema interesante que tocar en unos instantes más. Y ya venimos con ustedes, no se vayan. Bien, hay un tema que angustia mucho a la población y es el tema de las deudas. Es un tema angustiante. O sea, ahora, cómo solucionar ese problema es bastante difícil para mucha gente, indudablemente, porque hay problemas de empleo, hay problemas de mercado, hay problemas de una situación crítica. En lo macroeconómico, la pandemia nos ha maltratado muchísimo. Vamos a tratar entonces el endeudamiento que angustia a la población. Es el siguiente tema. José Luis Tapia Rocha con ustedes. Sí, muchas gracias, Juan. Efectivamente, las deudas no terminan porque todavía no se ha restablecido la fase 4 de la economía, que es la última, donde están los servicios, donde hay bastante aglomeración de personas. Y mientras la economía siga en un 80% o 90% de operatividad, todavía vamos a tener ingresos faltantes. Es decir, estamos hablando de un conjunto de personas, y no son pocas, son bastantes, son miles, decenas de miles, que están yendo a los bancos a refinanciar sus deudas, con los bancos primeramente, porque los bancos han otorgado créditos de consumo a las personas, porque de alguna manera han tomado ese dinero que no le pertenece, por eso se llama deuda, y compraron televisores, lavadoras o dieron cuota inicial para un auto, y cuando se les vino la cuarentena el 13 de marzo, inmediatamente sus ingresos se vieron disminuidos porque la cuarentena productiva, mal dada, ahora ya con mayor razón podemos decir mal dada, ha ocasionado que muchos pierdan sus empleos. Entonces,
una de las propuestas que están saliendo desde el Congreso es congelar las deudas bancarias. Entonces, con esas medidas de prohibición de que pueden ir a pagar las personas de manera voluntaria, prohibiéndoles que los bancos cobren las deudas, lo que va a ocasionar es que las tasas de interés van a subir más de lo que están subiendo. A ver, la realidad es esta. El problema central de que la gente no pueda pagar sus deudas no es porque el banco sea malo y le cobre tasa de interés, son por las leyes malas. Las leyes malas, primeramente, las que crean estas leyes de bancos. O sea, la ley de bancos es una ley mala. Otra ley mala es esta ley de congelamiento de las deudas bancarias, que lo que va a hacer es agravar más el problema y va a ser más costoso incluso llevar el manejo de estas cuentas que tienen que pagar las personas, porque ahora tienen que hacerle fraccionamiento de acuerdo a la realidad de cada uno. Todo eso se lo va a trasladar en forma de costos a los ahorristas. Entonces, el congelamiento de deuda bancaria es otra ley mala que acompañado con la ley de banco es otra ley mala y encima tenemos un Estado grande, un mercado reprimido, lleno de impuestos, sobreregulado, con bastante burocracia nacional y encima tenemos organizaciones internacionales que nos dicen a nosotros cómo debemos legislar. Entonces se convierte en un gran problema, no porque el banco sea malo, sino porque hay leyes malas que hacen comportar a las personas, empresas, etcétera, de una manera que suele ser demasiado caro para nuestras vidas. Eso es por el lado bancario. Ahora fíjense, tenemos las deudas por el lado de la electricidad y por el lado de los servicios públicos de teléfono y agua. ¿Qué van a hacer las personas para resolver eso? ¿Ustedes creen que solamente con leyes se va a arreglar las deudas de las personas? Nosotros desde esta tribuna humilde, lo que queremos es decirles, para resolver estos problemas se resuelve con ingresos altos. Pero para que haya ingresos altos tiene que haber mercados libres. Y para que haya mercados libres necesita que el Estado tenga unos tres funciones: justicia, seguridad y obras públicas. Luego, privatizaciones de 87 empresas estatales, más las transferencias de los colegios, establecimientos de salud y todos los activos de la ONP a sus usuarios y operadores naturales. Con eso tú resuelves el problema de la deuda, porque no es que la gente no quiera pagarlo, sino que no puede pagarlo porque no tiene los ingresos económicos suficientes para afrontar esa deuda. Entonces, en el lado de la deuda bancaria, tenemos que legislar derogando todas las leyes bancarias, todas estas leyes que regulan la economía, privatizar, disminuir el tamaño del Estado. Y por el lado de los servicios públicos, teléfono, electricidad, se resolverá una vez que la gente no tenga restricciones, porque como hemos puesto a una de estas del mercado laboral para que encuentre empleo. Al encontrar empleo, al haber negocios que crecen, entonces, y encima eliminación de la cuarentena productiva, vamos a poder resolver sin leyes los problemas económicos de las personas. Juan. Sí, algo más, José Luis. Mercado chico con poca cantidad de entidades financieras es mercado mercantilista. Mercado más amplio, más libre, con cantidades indefinidas de entidades financieras es mercado libre. Y ese también es el otro problema. Nosotros tenemos un mercado mercantilista, no solo en lo financiero, sino en muchas cosas. Pero en el tema financiero es el que hace que tengamos el crédito también caro. Y por lo tanto, no es solo derogar leyes, no es solo decir lo que acaba de plantear José Luis, también es abrir el mercado. Romper las reglas del mercantilismo es abriendo el mercado, no enfrentando a las empresas que existen ahora, sino hacer que éstas compitan con otras empresas que puedan venir con facilidades administrativas, sin tanto trámite engorroso, sin tanta ley de banca mala, al mercado peruano. Y ofrecer sus servicios como podrían ofrecerlos en cualquier otro mercado del mundo.
y a precios internacionales. O sea, podríamos tener otro tipo de mercado. Entonces, mientras sea libre el mercado, va a ser mejor la utilización del sistema crediticio. No va a haber tanta angustia. Vamos a saber escoger mejor qué es lo que más nos conviene. Fíjense, Panamá, ¿cuántos bancos tiene, José Luis? Creo que 65 Sí, bancos, ¿no? 65 bancos y el Perú tiene 19. Y ellos son de 4 Imagínate, millones de habitantes y es un nosotros mercado somos de 30. mucho más pequeño como mercado y tiene mucho más bancos que nosotros. O sea, imagínense ustedes esa cantidad de bancos para una población menor hace que el crédito sea mucho más fácil y por eso es que Panamá es una economía muy dinámica, porque tiene un mercado financiero totalmente amplio y competitivo. La nuestra no, la nuestra es un mercado mercantilista. Y ellos Ese no es el tienen gran problema. banco central. Ojo, Juan, no Ese es tienen otro banco tema, central. Es ese es otro pura tema. dolarización. O sea, eso Así, quiere decir que es una moneda fuerte que se devalúa poco en comparación de nuestras monedas nacionales que se devalúan más. así es. Incluso creo que Panamá va a pasar muy pronto al respaldo del oro, ¿cierto? Están estudiando esa posibilidad a partir de esta crisis de la pandemia. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que debemos entender por qué en un país como Panamá, que es más pequeño en territorio y en población, la economía es mucho más dinámica por un solo aspecto, el libre mercado. Abrir los mercados es lo que nos va a ayudar. Y el tema de finanzas, el tema de angustias, el tema de qué pasa con los créditos, hoy que salimos de la pandemia, solo lo podemos resolver si decimos, señores, a derogar las leyes malas, a abrir los mercados, que vengan los bancos que quieran, que vengan las entidades financieras que quieran y que se pongan a competir. No queremos destruir a ninguna entidad que existe, no queremos hacerle la guerra a ninguna entidad que existe. Lo que queremos es que esas entidades compitan y sean competitivas en servicios, sean competitivas en mejores precios de crédito y podamos tener un mercado dinámico de finanzas que pueda impulsar la economía nacional. Hay que En decirle estas, algo más, Juan, a nuestro público, a los líderes de evolucionarios, es que nosotros, aparte de proponer las leyes que hay que derogar, que son esas leyes que regulan la economía, entre ellas la ley de bancos, la ley que crea la Superintendencia Nacional de Supervisión de Bancaria, es que nosotros estamos proponiendo la separación de la banca de ahorros de la banca de préstamos, llamada también banca de inversión. Es algo que me parece mucha gente no conoce. Es que la ley mala lo que ha hecho es unir dos tipos de bancos. Hay una banca como era antes, que era solamente de ahorro. Uno iba, dejaba su platita y uno le pagaba al banco la comisión que te cobraba por custodiar tu dinero en sus bóvedas. Eso se llama banca de ahorro. Ahí no hay problema. Simplemente cumple con dejar su dinero y el banquero lo custodia, va y retira y no pasó nada, porque está todo dentro de la función de un banco que simplemente es custodiar dinero. El otro banco es el banco de inversión o banco de riesgo. Ahí es donde uno no deposita para custodiar el dinero, lo hace para ganar más dinero de lo que tú has depositado. Eso se llama banco de inversión. Y lo que ha sucedido es que ahora las leyes que hemos tenido en Lama han juntado los dos, juntando lo del ahorro, juntando con lo de inversión. Si el de banco de inversión solito, tú metías tu dinero y perdías, tú sabías que el dinero que tú estabas depositando servía para inversiones. Y como sabemos, toda inversión genera riesgo. Puedes ganar, puedes perder. No puedes quejarte. Pero con la ley mala lo que hacen es juntar. Entonces, el dinero del ahorrista sirve para financiar los créditos de riesgo de los inversionistas.
Entonces, al juntar los dos, entonces el dinero ya no está seguro, porque es un dinero que se presta y esa banca se llama reserva fraccionaria, banca de reserva fraccionaria. Es decir, tu depósito lo toman un porcentaje, mayoritariamente entre 80 y 70%, y se lo prestan a terceras personas que tú no habías autorizado a prestarle. Entonces esa banca hay que separarla, esa es nuestra propuesta. Una cosa es banca de ahorro y otra es banca de inversión. Por eso que se crean las superintendencias para fiscalizar que esta cantidad que se presta no exceda de un porcentaje que ponga en riesgo a la banca de inversión o la banca de ahorro. Entonces nuestra propuesta es separarlo, es decir, no reconociendo de que tiene el banco dos funciones, que es la de ahorro y la de inversión. Eso lo vamos a separar y jurídicamente solamente se reconocerá dos bancos, no un banco como es ahora, que todo ahorro se convierte en préstamo al final. Bueno, ese es un tema indudablemente para ampliarlo mucho más en otra ocasión. Vamos a darle gracias a Check FM en Huancavelica, gracias a Onda Popular en Bambamarca y Cajamarca, a Roy Peralta, a Valentín Escobar, que han permitido que esta señal esté llegando hasta por allá. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más temas. No se vayan. Bien, vamos con el tercer tema del programa. Por si acaso pueden poner ustedes las preguntas que quieran. Estamos en el Facebook Live, también estamos en YouTube. Así que pongan las preguntas. Si hay tiempo aquí, las respondemos directamente. Si no, de todas maneras, las vamos a responder por escrito. Así que escríbanos, participen. Es importante esta comunicación entre ustedes y nosotros. El tercer tema es, escuchen, ¿eh? Ojo al piojo. Más impuestos a la vista. José Luis. Efectivamente, la ministra María Antonieta Alba señaló que no está dentro del programa de gobierno, del actual gobierno, algún impuesto a la riqueza. ¿Y por qué razón? Porque en las presentaciones que ella realizó en el Congreso, le señalaron cómo iba a financiar el 10.7% de déficit fiscal. Para explicar un poquito a las personas sobre este tema. 10.7% de déficit fiscal significa que está 10% más alto el gasto que el ingreso. Por eso se produce el déficit. No alcanza los ingresos para los gastos que tiene el gobierno. Por eso que hablamos de 10.7% en relación al Producto Bruto Interno, que es un medidor del bienestar. Entonces, la respuesta que dio la ministra dijo, como no se va a plantear ningún impuesto en el corto plazo, entonces lo que va a hacer el gobierno es seguir la ruta del endeudamiento. Claro, que probablemente para algunos congresistas esto les suene a, bueno, se ha solucionado en parte el problema porque con la deuda se podría afrontar esa diferencia del 10.7%. Lo que tampoco saben los congresistas es que ese 10.7%, que significa cubrirlo con deuda, es impuesto diferido. No es que el impuesto no te lo va a cobrar nunca. El impuesto te lo va a cobrar sí o sí. Es decir, no será este año, tal vez no sea el próximo año, pero en el 2022, por alguna razón, los gobiernos de aquí para adelante van a afrontar una serie de desafíos económicos, entre ellos el crecimiento. Y por lo que tenemos de información, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial es que no auguran un crecimiento
tal como lo pronostica el Ministerio de Economía y Finanzas para el próximo año del 5.1%. Entonces, si no hay crecimiento, no hay en realidad producción. Y si no hay producción es porque no ha habido ventas. Y sin ventas no pueden sacar impuestos. Porque de las ventas se saca el impuesto general a las ventas. Entonces, ¿cómo van a pagar una deuda que en estos momentos ya con la suma de los 30.000 millones del programa Reactiva, más los 30.000 millones para financiar el déficit fiscal de este año, más la del próximo, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar esos déficits? Técnicamente, lo único que pueden hacer es cobrar más impuestos o seguir endeudándose más y más, convirtiéndose la deuda externa en una bola de nieve que va creciendo conforme vas endeudándote para financiar las deudas pasadas, ¿no? Entonces, la ministra creo que ha podido salir tal vez airosa, pero lo que nos llama mucho la atención es que hay que advertirle al público de que esta deuda que no se va a pagar con impuestos ahora, sino va a ser con impuestos a futuro, va a servir para que las personas y los que tienen negocios puedan prever para el próximo año y para el subsiguiente, que tienen que pensar que ya sus ventas no van a crecer en el ritmo antes de marzo, porque hasta marzo la situación iba entre medio normal, porque recuerden que el año 2019 no crecimos mucho y ya nos veníamos con un impulso bastante débil de la demanda y encima la cuarentena que fue de alguna manera promovida por el ex ministro de Salud del Frente Amplio, es decir, comunista, generó pues la peor caída que se haya podido registrar en términos económicos, que llegó hasta menos 31%. Y este año vamos a caer en menos 11%. Entonces ya tenemos una caída ahorita en este momento de menos 15% del ingreso de recaudación que tiene la SUNAT. Entonces, la situación es bastante complicada. Yo creo que los congresistas no están dando un buen papel como para ser más inquisitivo y mirar cifras, cotejarlas, contrastarlas y volverle a repreguntar a la ministra sobre cómo piensa sacar a un país en el actual estancamiento económico con variables negativas, donde no ofrece mayor crecimiento, no ofrece mayor recaudación y solamente se va a dedicar al financiar deuda. Entonces, esta situación es bastante complicada y lo único que queda, en nuestro entender, y siempre se lo proponemos al gobierno desde esta humilde trinchera, es que tiene que realizar las 5 reformas. Y eso lo venimos diciendo, insistiendo, porque creo que nos debemos también a ustedes, los líderes devolucionarios, que hay que ser reiterativos. No hay que quedarnos con los brazos cruzados esperando que el gobierno haga las cosas sin ninguna orientación. Tenemos que orientar al gobierno, tenemos que decirle haga las 5 reformas porque tal como piensan ellos desarrollar su programa económico, va a ser poco margen de maniobra que van a tener y le van a dejar una bomba de tiempo para el próximo gobierno en el año 2021. Cuando tenga que elegirse en el 2021, en el mes de abril, las cuentas a heredar van a ser negativas. Entonces, si entra un gobierno responsable, o sea, un gobierno con las características de una derecha buena, va a tener que hacer los ajustes, va a tener que ajustar las tuercas, primero los gastos del gobierno, porque eso es importantísimo. Cuando caen los ingresos, también tiene que caer los gastos. Y esos ajustes se va a dar. Y cuando se den esos ajustes, que significa menor demanda por el lado de menor gasto del gobierno, la economía también va a caer. Porque lamentablemente nuestra economía es muy dependiente de los gastos del gobierno. Por eso los programas Reactiva, Arranca Perú, tienen ese objetivo de gastar más para impulsar la demanda. Pero el próximo gobierno va a tener que necesariamente realizar ajustes si quiere equilibrar ese déficit fiscal. Juan.
Sí, hay algo importante que tenemos que mencionar. Por eso es que nosotros hablamos de que nuestro objetivo es hacer política seria, ser serios en la propuesta política. Implica no caer en las actitudes populistas, un poquito de bullangueras en lo mediático, como ha ocurrido con esto de las AFPs, la ONP en el Congreso de la República. Incluso el propio José Luis habló de este tema el sábado y fíjense, si surge la ley esta de la AFP que quieren hacer de la devolución del 100%, hay bonos que las AFP han comprado, han adquirido del Estado por cerca de 30.000 millones. Entonces, el Estado, que hoy está en déficit fiscal, tendría que pagarle esos cerca de 30.000 millones a las AFP para que las AFP cumplan con la ley y se lo devuelvan a los aportantes, porque es allí donde está ese dinero. Entonces, ahí tienes un hueco de 30.000 millones, más el hueco de los 15.000 millones de la Oficina Nacional, ¿no? La ONP, la de los pensionistas. Estás hablando de 45.000 millones. Esos huecos hay que cubrirlos. De alguna forma hay que ver de dónde salen. Y más las deudas que tenemos, que ¿a cuánto está incrementada la deuda? Creo que estamos en 60. 52.000 millones de dólares Sí, actualmente, considerando la deuda interna y la deuda externa. O ya, sea, la eso interna son son 32 16 mil millones. millones más la externa es 19.000 millones. Ya, con esta ley populista estaríamos cerca de los 100.000 millones, 97.000 y tantos millones de deuda, ¿no? Entonces, ¿de Que dónde son va a salir eso? impuestos, que son impuestos, De impuestos. Así son es. impuestos. De dónde va a salir un país en crisis, que no se mueve, un país que ya no tiene empresas, que no factura? Un país que sí factura está vendiendo el 50% solo para cubrir personal, para cubrir gastos, luz, agua, teléfono. Un país que está en esas condiciones, que ha caído en una deflación absurda por esta pandemia absurda. Un país que se desmorona, un país que tiene ese tipo de crisis, ¿cómo va a pagar estos cerca de 100.000 millones? Eso no lo van a pagar los políticos bullangueros del populismo. Esto no lo va a pagar la ministra, no lo va a pagar el presidente, no lo va a pagar los que hicieron la pandemia. Esto lo vamos a pagar nosotros, de nuestros impuestos. O sea, vamos a ganar menos dinero porque nos van a quitar de nuestros ingresos impuestos para poder cubrir 97.000 millones de manera absurda, ridícula, estúpida, que nunca debimos tenerlo como deuda. Jamás debimos tener esta deuda. No había necesidad de endeudarnos con casi 100.000 millones de soles. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que indicar, que tenemos que decirlo y que tenemos que advertir. Porque así como la izquierda quiere imponer su agenda, ¿no? El LGTBI, ideología de género, aborto, están siempre presionando su agenda sin que nadie los elija. Bueno, nosotros tampoco nos han elegido, todavía no hemos postulado, pero tenemos una agenda, pues, y tenemos el derecho a presionar esta agenda porque tenemos la razón. Y nuestra agenda es decir, esto no, señores, así no, porque esto lo vamos a pagar los peruanos, no ustedes con tu populismo. Y eso debe ser la agenda que debe imponer el Partido de Evolución y sus seguidores. No estamos de acuerdo. Discutimos esto. No estamos de acuerdo. Y por eso no estamos de acuerdo tampoco con la ley populista de la devolución de los fondos de las AFP, porque implicaría un hueco más que tendríamos que pagarlo con impuestos. Porque si nos dicen que nos están devolviendo, eso que nos devuelven otra vez nos lo quitan en impuestos. Es una gran farsa, es una gran mentira que solo busca un aplauso inmediatista. Solamente para Agradecemos. añadir algo, solamente para añadir dos líneas nada más a tu comentario, Juan, es, Sí, fíjense que no hay ninguna garantía de buena gestión pública de parte de los técnicos
o los ministros cuando tienen estudios en extranjero. La señorita Alba, la ministra de Economía, tiene estudios en Harvard. Y fíjense qué va a mostrar Harvard cuando uno de sus alumnos ha hecho la peor gestión económica de los últimos 2 años en el mundo, porque el titular ha salido así. Perú lidera el desastre económico con un retroceso de menos 30%. ¿Quién es la ministra? María Antonieta Alba. ¿Dónde hizo sus estudios? En Harvard. Y otra cosa que también revela, y para terminar, es que en la falta de carácter influye mucho en las decisiones que toma un gobierno. Para mí que la señorita no ha tenido los suficientes, digamos así, la solvencia como para afrontar un gabinete gastador y endeudador, como para hacer las reformas necesarias que técnicamente se podían hacer. Entonces, mucho influye no solamente el tener estudios, que por ahí no es el tema es el carácter de un ministro. Si le va a decir sí a todo lo que el presidente dice o algún ministro popular dice, entonces no tiene mayor brillo un ministro que dice sí a todo. Entonces vamos a tener el desprestigio de una universidad como Harvard que tiene alumnos que no tienen carácter para decirle un no al presidente cuando las cosas están mal, ¿no? Bien, eso Bueno, sería... si la gente nos dice por qué dicen que es el peor, ya, porque 97.000 millones en deuda innecesaria, indebida, con la pandemia encima, con empresas cerradas, hace pues que sea la peor gestión en economía, totalmente peor. Vamos a un corte, señor director, nos hemos pasado el tiempo, ya venimos, no se vayan. Bien, vamos con un tema que se relaciona con los que ya hemos venido tocando, porque siempre tratamos nosotros de hacer una relación en los 4 temas, poder desmenuzarlos, analizarlos, y siempre también desde la perspectiva de las 5 reformas. Así que ustedes van viendo que todo va en orden de tratativa de un tema con otro, porque todo se relaciona, todo es parte de un todo. Y cada parte es importante mirarla de una manera, una perspectiva didáctica. Entonces, vamos a ver, ya hemos visto esto de los impuestos a la vista, vamos a ver las MIPES. Sacan otra ley donde nos dicen, con créditos salvamos la situación de las MIPES. Los créditos son importantes, pero no son solamente con créditos. Tienes que crear condiciones de mercado. Las MIPES necesitan clientes. ¿Para qué es el crédito? Es simplemente para ayudarlos a atender a los clientes. Y por lo tanto, deroga las leyes malas, quita los estorbos, permite la inversión, foméntala, abre los mercados, trae clientes, trae gente que pueda darle a las MIPES posibilidad de ventas. Entonces, este título es, las MIPES necesitan mercado, no solo créditos. José Luis. Actualmente hay 6 millones de micro y pequeñas empresas en el Perú. 6 millones. ¿Cuántos han accedido al programa Reactiva Perú, que consistió en darles créditos de 1 a 2% anual a estas empresas? Han accedido 400.000, o sea, menos del 1%. O sea, en otras palabras, lo que queremos decir es que las empresas pequeñas
y las microempresas no son unas entidades económicas que se alimentan de créditos. Ahí tienes 8 millones, 6 millones de empresas, microempresas, pequeñas empresas, que están trabajando a pesar de no haber recibido esos créditos. Lo que tratamos de decir con esta evidencia es que lo que hace falta, como dijo Juan, son más mercados. Los créditos son dineros prestados, son dineros que no le corresponde. Nuestra propuesta básicamente consiste en que nuestro capitalismo liberal que proponemos como ideal a llegar, así como lo han hecho países como República Checa, Estonia, Latvia y en el África, Nigeria, Isla Mauricio, Botswana, es generar ahorros, o sea, entrar en la cultura del ahorro, no del endeudamiento, porque ya hemos visto cómo los gobiernos se endeudan de una manera espantosa que dirán también los empresarios de la microempresa, dirán, ah, si el gobierno se endeuda, ¿por qué yo no me endeudo? Dando mal ejemplo el gobierno a las microempresas. Y lo que trae la prosperidad de un país no es la deuda, es el ahorro. El ahorro es un factor importantísimo para el crecimiento económico, porque toda inversión proviene de un ahorro. Y es importante que el ahorro se mantenga en nuestra cultura empresarial, porque ir al banco, pedir prestado, en realidad tú estás asumiendo una dificultad de no haber ahorrado previamente, que tienes que ir pedir prestado un dinero a otros. Lo que va a significar es que tienes que devolver ese dinero a una tercera persona o una entidad bancaria o caja y después tienes que cumplir con los pagos a los proveedores, los pagos a tus eh, proveedores de equipos, maquinarias, recursos y encima de mano de obra. Entonces, lo que hay que evitar, eso es nuestro consejo que damos de esta tribuna, es que nos preparemos siempre, hagamos un presupuesto con una base de ahorro y con una base de consumo. Por ejemplo, normalmente se pide que sea 80-20, 80 para tu consumo y 20 para lo que es tu ahorro. Entonces, si tú vas ahorrando gradualmente, entonces puedes tener un capital necesario para poder invertir. No necesariamente tiene que ser empresa, pero puedes prestar ese dinero a otra persona que lo quiera a sí mismo utilizar. Puede ser tú un socio inversionista como puede ser empresario. Entonces, la cultura del ahorro es lo que da el éxito a los países capitalistas, no es la cultura del gasto, del consumo, que es lo que enseñan los países socialistas. Los países socialistas todo es consumo y poca producción. Y el Estado trata de solucionar ese problema mediante empresas estatales, ¿no? Donde se financia con impuestos las pérdidas que ocasionan dichas empresas porque no tienen los incentivos como la de una empresa privada. Entonces, los créditos MIPE es una distorsión, no es una salida. Fíjense que estamos hablando de 6 millones de micro y pequeñas empresas, que constituye el 98% del total de las unidades empresariales del país. Y ese porcentaje, el 98%, se ha mantenido décadas y décadas, estamos hablando como 30 años, que se ha mantenido así y de eso han vivido las cajas y en parte los bancos. O sea, para los bancos y para las cajas es un gran negocio tenerlas a las microempresas de ese tamaño, porque les cobran unos altos intereses por encima de lo que cobra un banco normalmente, porque es negocio. O sea, en otras palabras, ¿qué le ha servido el crédito a este 98% si siempre se han mantenido del mismo tamaño? Por eso el crédito no es la solución. La solución es que existan mercados que crezcan y crezcan y crezcan, pero eso solamente va a crecer con las 5 reformas.
El Claro. crecimiento de los mercados se va a hacer con las 5 reformas y no con créditos. Los créditos son utilizados para emergencia, no es una forma de hacer negocio de manera permanente. Por eso que es mejor utilizar el dinero previamente invertido, para eso se habla la palabra reinversión. Ahorras para invertir y cuando ya funciona tu negocio, ahorras, o sea, no te cobras todas las utilidades como hacen los japoneses. Los japoneses tienen una cultura del ahorro que dice, después de 10 años de haber hecho mi empresa, de haberlo hecho crecer, recién cobro las utilidades. Recién cobro las utilidades. En cambio, aquí en el Perú, debido al estatismo, debido al socialismo que empobrece no solamente a personas, sino también a negocios, ocurre que todo lo que ingresa como utilidades a tu bolsillo te lo gastas, porque no te alcanza debido al modelo socialista. Por eso que discrepamos muy amablemente con los asesores de la microempresa, que por favor le digan la verdad. Con este modelo de sistema económico socialista, por más asesoramiento empresarial, por más préstamos pyme, por más cajas rurales, por más mi banco, por más lo que ustedes quieran, se van a mantener del mismo tamaño porque el mercado no crece. Juan. Sí, eso es verdad, porque el problema no es el crédito, el problema es el mercado. Está bien las microfinanzas, está bien los microcréditos, está bien los créditos a las MIPES, las cajas rurales, hacen un gran servicio, muy importante. Como emprendedor lo digo, yo soy cliente de ellos. Este, pero si no creces, es porque el mercado es pequeño. Entonces tienes ese límite, el mercado es muy pequeño. Si el mercado fuera mucho más grande o tuvieses oportunidades de línea de créditos como MIPE para salir a otros mercados, también, ¿eh? Porque no solo es hacer crecer este mercado, hacer crecer el mercado. Hacer crecer el mercado es hacer crecer las posibilidades de llegar a otros mercados. Y eso son leyes malas, eso son trabas, eso son todas las cosas que decimos nosotros. Por eso lean el libro de Alberto Mansuetti, Las leyes malas. Ahí está, gratuito, bájenlo, está en nuestra página del partido devolución.pe, www.devolución.pe. Ahí está el libro de Alberto Mansuetti. Les va a clarificar las cosas, les va a demostrar por qué es que somos un continente atrasado nosotros, porque tenemos leyes pésimas. Por eso es que nosotros hemos creado la capacitación para el militante. Y la capacitación está en 5 diplomados. Vamos a hacerlo lo más resumido posible para que ustedes entiendan por qué tienen que inscribirse, 1, y por qué tienen que capacitarse, 2, para hacer del Partido de Evolución el gran instrumento del cambio en el Perú. Es un partido para ustedes, para que ustedes sean los dueños del partido, para que ustedes se apropien del partido y para que ustedes hagan política desde el partido, porque el comunismo sigue avanzando. Este Estado sigue avanzando. Vean las crisis, 97.000 millones de deuda, por favor, hay que detener esto. ¿Cómo lo detenemos? ¿Con los brazos cruzados? No, actuando en política. Esto es lo que tienen que estudiar ustedes en los diplomados. Aquí va. Sí, José Luis. Bien, tenemos pues en el Instituto de Libre Empresa, en la página web ile.pe, un conjunto de oferta de diplomados tanto para la parte empresarial como la parte económica y la parte política. Entonces, si ustedes ven, ahí hay 3 opciones: gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Cualquiera de las 3 puede presionar, pero el gobierno limitado le va a permitir a ustedes accesar a unas 5 diplomados que queremos que lo estudien a profundidad. Significa el diplomado en política liberal, en 5 niveles: introductorio, básico, intermedio, avanzado y experto. En esos 5 niveles, lo que estamos pidiendo para los que ingresan al partido es que lleguen al nivel intermedio. Cada nivel tiene videos, hasta 8 videos, con su respectiva
línea de sucesión de temas y además tienen un material que lo pueden descargar, que significa un libro que puede ser La Gran Devolución, puede ser Las Leyes Malas, puede ser La Salida, puede ser Capitalismo para Todos, pero en esos niveles tiene cada uno un material que lo pueden descargar. Entonces, cuando ustedes van a la página web del partido, que es devolución.pe, van a encontrar un formulario donde ustedes pueden aplicar en las variantes que se les está ofreciendo. La que nosotros pedimos que lo hagan con bastante diligencia, si postulan para dirigentes, es que lleguen a un nivel intermedio dominando, porque como van a ser ustedes los representantes, los que van a dar la cara al pueblo, entonces van a tener que explicar en qué consiste el proyecto La Gran Devolución, en qué consiste el programa Las 5 Reformas, en qué consiste el método FOPRA, en qué consiste la ley habilitante, la derogación de leyes malas, la explosión productiva, los ingresos altos, la mayor seguridad. Entonces tienen que darle una explicación lo más sencilla para que el pueblo vote por nosotros. Porque lo que nosotros necesitamos son 48 cuadros políticos distribuidos a nivel nacional, 2 por cada región. Necesitamos 65 comités provinciales de 50 miembros cada uno y estar por lo menos en 19 regiones. Entonces necesitamos que los que vayan a postular vayan revisando estos diplomados desde ahorita y después yo personalmente y mi equipo lo vamos a entrenar con unas presentaciones del programa Las 5 Reformas, una por una. Y eso lo organizamos vía Zoom con todos los que se inscriben y le hacemos la presentación y después vienen las preguntas y respuestas. O sea, eso es lo que nosotros hacemos. Ok, le damos las gracias a Roy Peralta de Radio Onda Popular en Papamarca, a Valentín Escobar de Check Check FM en Huancavelica, que nos permitieron conectarnos con todos los pueblos que están por allá. Y un saludo y un abrazo a los pueblos del interior del Perú. A ustedes también por habernos permitido llegar a través de las redes sociales. Inscríbanse en el partido. Lean a Mansuetti. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Gracias. Buenas noches, José Luis. Gracias. Buenas noches a todos.